Y a segundo grado, formación cívica y ética. El actuar imparcial de la autoridad con apego a las leyes. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Nadia Jiménez y estoy muy contenta de acompañarles en una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. También estará con nosotros el profesor Mario Jesús Gómez Neri, quien nos guiará y platicará sobre los aspectos más importantes del tema de esta sesión. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal, Nadia? Es un gusto estar contigo y con ustedes. En esta ocasión, nuestra sesión se titula El actuar imparcial de la autoridad con apego a las leyes, en el que hablaremos sobre cuestiones que les permitirán analizar sus ideas, conductas y acciones de la vida cotidiana. Es un tema de suma importancia para todas y todos. Tengo la seguridad de que lo disfrutaremos mucho. ¡Acompáñenos! Profesor Mario, me resulta muy interesante conocer cómo es el funcionamiento del mundo de la política y las autoridades del Estado. Lo primero que viene a mi mente es que para dedicarse a eso es necesario estudiar asuntos como leyes, derecho, economía y otras disciplinas sociales que parecen muy complicadas, o bien tener muchas habilidades para hablar y decir discursos que convenzan a la gente. Pero no sé exactamente cuál es la función de la autoridad, qué hace, ni qué más se requiere para dedicarse a esta profesión. Lo que comentas es efectivamente lo que define a una profesión u oficio, no muy sencillo, que es el de las y los servidores públicos y las autoridades del gobierno. No cualquiera puede ocupar un puesto así. No solo porque para ejercer un cargo público es necesario tener una gran preparación académica y tener una trayectoria de servicio social, sino que además de todo, esto es necesario reunir una serie de habilidades, virtudes éticas y valores morales como son honradez, honestidad, empatía, solidaridad, legalidad e imparcialidad. De todo ello tendremos oportunidad de hablar en esta sesión. Les invitamos a que se acomoden y presten mucha atención a las actividades e información que analizaremos de forma conjunta. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante mantener los hábitos de higiene para cuidar su salud, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, el estornudo de etiqueta, usar correctamente el cubrebocas, mantener la sana distancia y, en la medida de lo posible, en estos meses, eviten salir de casa. Deberán tener a la mano su cuaderno o una hoja, un bolígrafo, un lápiz para anotar las ideas principales, preguntas o reflexiones que surjan a partir de lo que analizaremos a lo largo de la sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Cuando hablamos de autoridad, inmediatamente pensamos en alguien que da órdenes a las demás personas y a quien tenemos que obedecer, porque se le confiere saber o poder. También hemos visto que en un país democrático el poder lo tiene el pueblo, por lo que no me queda muy claro cuál es el poder de las autoridades que gobiernan. Tienes toda la razón, Nadia. La democracia es un concepto no tan sencillo de comprender. Es una forma muy evolucionada y moderna de gobierno, si lo vemos desde la perspectiva histórica. Mucho más fácil es comprender, por ejemplo, que un faraón o un rey se dedique a mandar sobre sus esclavos o vasallos, mientras que el pueblo solo obedece a esa voluntad ajena. Pero en la democracia, el pueblo es el soberano. No hay nadie por encima de su voluntad y eso hace mucho más complejo todo. Porque el pueblo es, al mismo tiempo que gobernante, el gobernado que obedece a sus autoridades. El filósofo griego Aristóteles decía sobre esta doble función de gobernantes y gobernados en el sistema democrático que
Se manda a los de la misma clase y a los libres. Ese decimos que es el mando político que el gobernante debe aprender siendo gobernado, como se aprende a ser jefe de caballería habiendo servido en la misma. Por eso se dice, y con razón, que no puede mandar bien quien no ha obedecido. La virtud de estos es distinta, pero el buen ciudadano debe saber y ser capaz de obedecer y mandar. Y esa es la virtud del ciudadano, conocer el gobierno de los hombres libres bajo sus dos aspectos a la vez. Esta idea fundamenta la necesidad de que un o una buena gobernante, además de saber mandar sobre las ciudadanas y ciudadanos, debía poder también obedecerles y principalmente a las leyes del Estado. También aplica al revés esa responsabilidad, y es que las ciudadanas y ciudadanos de un Estado democrático como el nuestro debemos tener la capacidad de mandar sobre las y los gobernantes a través de las instituciones y leyes, para que ellas y ellos, a su vez, puedan conducir el país. Suena un poco enredado esto, pero si lo pensamos detenidamente, tiene mucho sentido, ya que en una democracia quien gobierna es el pueblo, y también se sabe que alguna parte de la población está dedicada especialmente a desempeñar cargos de autoridad, desde la policía hasta quien presida la república. Pero supongo que unas personas tienen más autoridad que otras. Efectivamente, Nadia. Cada puesto del gobierno tiene distintas capacidades o facultades y también diferentes obligaciones de acuerdo con su rango de responsabilidad. Todas y todos son finalmente servidoras y servidores públicos y están obligados a una serie de normas, reglamentos y leyes especiales que regulan su campo de acción y responsabilidad. Para ayudar a saber qué tipo de obligaciones tienen las y los servidores públicos, así como las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, les invitamos a ver y escuchar con atención el siguiente video. A las autoridades les corresponde impartir justicia en los conflictos que surjan entre la ciudadanía con estricto apego a la ley, sin tener en cuenta aspectos como rasgos, posición social, económica o de cualquier tipo que dé ventaja o cause un beneficio particular a una persona o a un grupo en perjuicio de otra o de un colectivo. Esto significa que deben ser imparciales, pero además actuar de forma pronta, completa y gratuita. También deben evitar cualquier situación que repercuta en un ciudadano o un grupo de ellos. Por su parte, la ciudadanía tiene la responsabilidad de aceptar y respetar a las instituciones públicas, sus decisiones y las resoluciones que emiten. Cuando esto ocurre, se alcanza el bienestar común, la paz social, la seguridad y la dignidad humana y se facilita la convivencia diaria. Para poder pedir justicia, debes conocer tus derechos. Las leyes te protegen y brindan seguridad a tu familia. Como vimos y escuchamos en el video, todas las personas, tanto ciudadanía como autoridades, tenemos el compromiso de respetar las leyes y actuar con ética y responsabilidad. Totalmente de acuerdo, Nadia. En una democracia, todas y todos debemos ejercer el poder ciudadano, que es el de tomar decisiones y, como hemos visto en otras sesiones, tomar decisiones acertadas requiere de una serie de habilidades y valores que, si bien debemos poseer como ciudadanía, cuando se trata del servicio público, toman mayor importancia. Creo que queda claro lo importante que es ser una o un buen servidor público, y porque esos puestos deben ser ocupados por personas muy bien preparadas y de gran calidad ética. ¿Y cómo no, si en sus manos están las vidas de todas y todos los mexicanos? Sin duda, tienen una enorme responsabilidad en la vida de todas y todos. Recordemos que muchas de las funciones de las autoridades tienen que ver con asuntos como la salud, la seguridad, la economía, la vivienda, el trabajo, la educación, la alimentación, la comunicación, el transporte, la organización política, en fin. Los aspectos más sensibles de la vida de los pueblos están en manos de sus autoridades.
Es por todo esto que es tan importante elegir bien a quienes estarán representándonos o sean nuestras autoridades. Pero no solo escoger a los mejores, sino vigilar su actuar y, ¿por qué no?, apoyarles por medio de la participación ciudadana para que puedan realizar mejor sus encargos, como lo hemos visto en casos de emergencia, en donde la ciudadanía respalda a sus autoridades y así las y los servidores públicos pueden ser más eficaces y eficientes. De acuerdo, maestro. Me viene a la mente cómo en esta situación de emergencia que hemos vivido estos meses, la participación general de la gente al quedarse en casa, usar cubrebocas y no hacer caso a la información falsa ha ayudado. Estamos actuando conjuntamente autoridades y ciudadanía y con ello hemos podido controlar la pandemia y hasta la infodemia. Les invito a ver y escuchar al maestro Renato Jiménez, que nos presenta a servidores públicos que nos causan orgullo por su heroica labor. ¡Corre video! ¿Cuáles son los valores con los cuales los forman para cumplir con las tareas que tiene el cuerpo de bomberos? Los valores se adquieren de generación en generación de todos los bomberos que entran a laborar. Somos una institución de más de 100 años con esos valores, que es el valor, la honradez y el sacrificio. Entonces, de generación en generación, cada vez que entran nuevos bomberos, se les transmite esos valores. Perfectamente. ¿Qué me dice del valor? Del valor. Del valor es una simulación, precisamente como le había comentado, que viene de generación en generación. Los bomberos que tenemos más tiempo, se transmite ese valor. Ven cómo se trabaja los bomberos que van ingresando y simulan nuestro valor. Entonces ellos van aprendiendo esos valores precisamente ya estando dentro de la institución. La honradez, yo creo también es un valor muy importante. Y yo creo que a lo mejor muchos de nosotros, más bien todos los bomberos, debemos de traerlos desde nuestra casa. La honradez y el sacrificio, igual que es lo que se otorga hacia cada servicio que nosotros salimos a cubrir, en este caso que son las emergencias. Perfectamente, sí, la honradez es justo uno de esos valores que tenemos que cultivar mucho actualmente, sí, para poder ver una mejora en nuestra sociedad. Y pues justo un bombero está dispuesto a dar el máximo sacrificio sin estar especulando o pidiendo otro tipo de favores. Y esa es justo una de las grandes cualidades que hay en la honradez. Y también en el sacrificio. ¿Qué nos dice del sacrificio? El sacrificio precisamente es eso, que no haya una recompensa hacia lo que es el sacrificio, que en este caso que estamos hablando. Es precisamente con esos valores con los que se ingresan a esta institución, con un sacrificio, saber que se va uno a forjar dentro de la institución con esos valores. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué otros requisitos consideran deben ser necesarios para ser un buen servidor público? Me ha parecido muy interesante todo esto. Por lo que entiendo, las autoridades están obligadas a conducirse bajo todos estos principios y hacer su trabajo de la mejor forma para el bien de todas y todos. Exactamente, Nadia. Gobernar y administrar el Estado para todas las personas por igual es la principal función de las instituciones democráticas. Así como no se debe discriminar a unas personas, tampoco se debe privilegiar a otras. Esto se llama imparcialidad. ¡Claro! Cuando acudimos a una oficina del gobierno para hacer cualquier trámite o solicitar atención, esperamos ser tratados con respeto, dignidad e igualdad. Supongo que esto también tiene que ver con la imparcialidad. Sin duda, Nadia. Fallar en esto es especialmente grave cuando se trata, por ejemplo, de autoridades que imparten justicia, pues, como se dice, no se puede ser juez y parte. O sea, que no es posible fungir como autoridad cuando se tiene preferencia por alguna de las personas que están en conflicto. Entiendo. Para ser una servidora o un servidor público, se tiene que priorizar los intereses generales a los intereses particulares. Este es un punto muy interesante, Nadia. Cuando el interés particular de una servidora o un servidor público entra en conflicto con un interés público, se dice que hay conflicto de intereses.
En este caso, lo más recomendable es que esa autoridad declare su conflicto y permita que alguien neutral e imparcial haga justicia o administre ese servicio. De lo contrario, siempre quedará la idea de que la resolución a la que llegue afecte a una u otra parte, ya sea por privilegiar lo privado o por cometer una injusticia contra alguien en el afán por compensar. De acuerdo, profesor Mario. Por lo que hemos escuchado, es todo un reto para los ciudadanos que administran el Estado poder mantener la imparcialidad. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Cuál consideran que sea el reto más difícil de las y los servidores públicos? Veamos y escuchemos el siguiente video que nos ampliará lo que aquí hemos expuesto. ¡Corre video! ¡Extra! ¡Extra! Despiden a servidor público por cobrar cuotas para agilizar trámites. ¡Extra! ¡Extra! ¿Cuáles son los retos o desafíos que enfrentan los servidores públicos? ¿Qué nos corresponde hacer como ciudadanos para evitar prácticas de corrupción de los funcionarios públicos? La democracia en sus dos sentidos, como forma de gobierno y como forma de vida, solo puede lograrse con apego a las leyes que la misma sociedad acepta para una mejor convivencia. Así, es preciso que todos los individuos adopten una cultura de legalidad. Esto es, que actúen conforme a las leyes, códigos éticos y profesionales, reglamentos, normatividad de las instituciones y, en general, una cultura cívica. La cultura de la legalidad es un reto al que nos enfrentamos como sociedad. Los servidores públicos deben actuar conforme a los códigos éticos existentes de acuerdo con el cargo, la labor o la comisión que desempeñan. Profesor Mario, en un principio parece una labor muy complicada la de desempeñar un cargo en el gobierno. Pero, reflexionando un poco más, también es algo que debe dar mucha satisfacción, pues siendo fiel a los principios democráticos y obedeciendo las leyes, se puede ayudar a muchas personas para que disfruten plenamente de sus derechos y tengan una mejor calidad de vida. Así es, Nadia. Estoy de acuerdo contigo. Cuando una servidora o un servidor público se comporta de forma imparcial y ética, su trabajo tiene un impacto positivo en la vida de las personas y engrandece al país. Pero para esto debe existir una cultura de la legalidad en todas las ciudadanas y ciudadanos del país, que es el apego a las normas para tomar decisiones y realizar acciones procurando que todo se haga con orden y racionalidad. Entonces, la cultura de la legalidad es para todas y todos, no solo para las y los servidores públicos y autoridades o jueces. Esto quiere decir que incluso desde la escuela nosotros debemos practicarla, haciendo caso a las normas de nuestro reglamento del salón o en nuestra familia, respetando los tiempos y espacios de todas y todos, así como en la calle, respetando las señales de tránsito y las normas de cortesía y amabilidad que nuestra sociedad ha establecido, como ceder el paso o cruzar con precaución. No podrías haberlo dicho mejor, Nadia. Es imprescindible seguir estos principios de forma cotidiana. Recordemos que la escuela es el paso intermedio entre la casa y el espacio público y que la cultura de la legalidad comienza en el hogar y continúa en las calles. Para apoyar lo que decimos, observen y escuchen con atención el siguiente video. La legalidad va más allá de la relación que guardamos con los poderes públicos. Abarca también las relaciones que establecemos como individuos en una sociedad, así como las normas que acordamos seguir y respetar para regular la convivencia. Estas normas tienen como finalidad regular, orientar, limitar y encauzar las acciones dentro de un colectivo. Sin la cultura de la legalidad, la convivencia sería muy complicada y terminaría imponiéndose la ley del más fuerte. Para que esto no ocurra, los integrantes de un colectivo, por ejemplo nuestra sociedad, se comprometen a no usar la fuerza individual ni grupal, aceptar las reglas que hay para resolver pacíficamente conflictos que puedan surgir, acatar la existencia de un poder superior
con facultades para garantizar que las normas se respeten. La cultura de la legalidad es importante porque indica en qué medida los ciudadanos conocen sus derechos, las normas y otros reglamentos, ingrediente necesario para que los puedan respetar y cumplir. También hay personas que, aunque conocen la norma, la ley o el reglamento, de forma intencionada deciden violarlos para sacar ventaja por encima de quienes los respetan. Creo que ya me ha quedado claro lo que significa la cultura de la legalidad. Sin embargo, también me ha hecho abrir los ojos ante actos que van en contra de ella, como cuando algunas y algunos servidores públicos no cumplen con sus funciones, no son imparciales o no respetan las leyes. En verdad que me hace sentir muy mal cuando escucho una noticia así. Siento impotencia ante esas injusticias. Comparto contigo el sentimiento de injusticia que refieres. Es necesario reconocer que existen acciones negativas entre algunas servidoras y servidores públicos que no cumplen con estos requisitos que mencionamos. Como malas prácticas e incluso delitos, debemos identificar corrupción, traicionar los principios éticos, legales y democráticos para sacar provecho individual o para un grupo. Impunidad, no aplicar el castigo que corresponde a quien ha cometido una falta. Pago de dádiva, dar dinero para obtener un privilegio. Influyentismo, sacar ventaja por tener una relación personal con alguna autoridad. Mala interpretación de la ley, buscar errores o vacíos legales para beneficiar o afectar a alguien. Partidismo, buscar beneficiar a un partido político, comúnmente para fines electorales. Discriminación, cuando existe un sesgo policial y judicial contra alguien por su color de piel u otra característica física, social o psicológica. Está muy claro que como ciudadanía tenemos que estar muy atentos al actuar de nuestras y nuestros gobernantes, autoridades y en general de todas y todos los servidores públicos y también privados que participan en asuntos públicos para que cumplan con todos los principios éticos que se requieren. Es una tarea de todas y todos. Volviendo a la parte positiva de nuestro tema, les invito a ver el siguiente video que nos explica cómo podemos contribuir a construir una cultura de la legalidad en las y los servidores públicos para que actúen con imparcialidad, legalidad, ética y apego a los derechos humanos. Pongamos atención. Los códigos de ética son normativas donde se establecen los principios que rigen el comportamiento que se espera tenga un servidor público durante el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Además del código de ética, algunas dependencias de la Administración Pública Federal tienen códigos de conducta que son lineamientos de comportamiento esperado para la actuación del personal durante el ejercicio de sus funciones y atribuciones que por ley tienen. Las normativas y los códigos son lineamientos que permiten asegurar la integridad en el comportamiento esperado de quienes se emplean como servidores públicos. Sin embargo, contar con ellos no es suficiente. Es necesario que las personas, de forma individual, guíen su comportamiento por principios con sustento en la dignidad de las personas. Son varios los desafíos que los servidores públicos tienen durante el ejercicio de sus funciones, pues deben desempeñarse, es decir, hacer para lo que son contratados y además hacerlo en apego a la ley, las normas y observando los códigos de ética y conducta. Estamos por terminar la sesión, así que recapitulemos. Reflexionamos sobre las virtudes necesarias en autoridades y ciudadanía en el sistema democrático. Destacamos la enorme responsabilidad que tienen las y los servidores públicos frente a todas y todos los mexicanos, de conducirse con imparcialidad y ética. Explicamos lo que significa la cultura de la legalidad y su importancia en todos los ámbitos. Finalmente, resaltamos la importancia de identificar las amenazas más comunes a la legalidad e imparcialidad, así como del conocimiento y obediencia a los códigos éticos.
Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética para saber más acerca de la cultura de la legalidad y valores democráticos. Dialoguen con sus familiares, amigas y amigos acerca de las diversas formas en las que pueden ejercer el poder ciudadano. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos próximamente. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigan adelante en este ciclo escolar. Sigamos construyendo la democracia. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio